Oyen voces de fondo, me voy a poner audífonos. Sí. Bueno, ya estamos entrando entonces. Me voy a poner los audífonos porque hay muchas voces de fondo. Denme un segundo. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Un saludo para todos aquellos compañeros, amigos que nos están visitando en estos momentos y que nos permite entrar en sus hogares. Es para nosotros un privilegio estar con ustedes una vez más en este conversatorio que va a ser de suma importancia y va a tener mucha información que queremos que sea compartida por todos ustedes. Eso nos ayuda pues para que el pueblo salvadoreño y gente que estamos fuera también nos demos cuenta de las diferentes situaciones que se están dando en El Salvador. Antes de seguir adelante, yo quisiera presentar al compañero que va a estar conmigo en este momento del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Así que Marvin, un saludo para los compañeros que en estos momentos se están conectando y los que verán después este conversatorio. Muchas gracias, gracias a las personas que ya están conectando. Muchas gracias a nuestro invitado especial. Es un honor tenerte con nosotros, compañero. Les pedimos de que aprovechen todo ese conocimiento, pues, ¿verdad? Del profesor Narváez, pues, ¿verdad? En muchas áreas, pero y hagan sus preguntas relacionadas con el tema y con el debido respeto. Soy Marvin, nací en Cantagallo, Chalata, actualmente un salvadoreño más preocupado por la situación del Salvador y por supuesto del alma mater de la UES, residiendo en Toronto, Ontario en este momento. Saludos a todos. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial, como dice Marvin. Todos de nosotros lo conocemos, es muy querido por todos nosotros, un compañero que siempre está con nosotros cuando le pedimos o que queremos tener alguna información acerca de los acontecimientos que se están dando en la Universidad de El Salvador, que creo que muchos de nosotros estudiamos ahí, así que también creo que nos llena de satisfacción saber cómo es que está la universidad en estos momentos caminando y cuál es el futuro, pues, para todos los jóvenes salvadoreños que quieren ir a la universidad y estudiar y presentar una carrera. Así que vamos a presentar al licenciado Rafael Paz Narváez para que nos dé un saludito y para que ustedes pues vayan también tratando la manera de ver cuáles son las preguntas o los comentarios que se irán a hacer. Así que el tiempo es para usted, compañero. Muchas gracias y un saludo a la ventana de la lucha popular salvadoreña, Frente Intercontinental, agradeciendo muchísimo la invitación y expresando un saludo particular a todas las personas que desde distintos continentes nos están escuchando. Para nosotros es muy importante que personas a nivel internacional conozcan lo que está aconteciendo acá en El Salvador y en la Universidad de El Salvador en particular. Entonces agradecemos muchísimo este espacio. Gracias. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Yo creo de que muchos de nosotros sabemos la situación de la Universidad Nacional, sabemos cuáles fueron muchas de las promesas que el gobierno de Bukele le prometió a la universidad. Y vamos a tocar un momento, vamos a entrar en contexto y la primera pregunta quizás que le vamos a hacer al compañero es lo siguiente. ¿El presupuesto de la universidad en estos momentos está dando abastecimiento con las necesidades que tiene o se necesita más o lo han recortado? Y además de eso, hemos visto que en la asamblea también han hecho muchos recortes con respecto a la educación
quisiéramos saber si también a la universidad le van a hacer algún recorte en lo económico. A la Universidad de El Salvador se le va a hacer un recorte para el presupuesto programado para el próximo año de $7 millones, según se ha informado. Pero aparte de ese recorte que se va a hacer, la realidad es más grave. Porque aunque en el presupuesto del país se apruebe que a la UE se le van a dar de base $70 millones y digamos de manera más amplia se le puede aprobar que le den $110 millones, la verdad es que se le está dando menos. Porque el año pasado se le quedó adeudando a la UE $20 millones y este año, que ya está cerrando el año fiscal, se le han dejado de dar otros $22 millones. Es decir, en los últimos 2 años, la Universidad de El Salvador ha sido descubierta en su presupuesto, no se le ha cubierto, no se le ha completado el presupuesto en $40 millones. Esto afecta gravemente el pago de docentes, quizás no los docentes de planta, pero docentes que trabajan en programas especiales, eso lo afecta gravemente. Afecta proyectos de proyección social, proyectos de investigación y afecta una cantidad de áreas de funcionamiento de la Universidad de El Salvador que dejan de ser correctamente realizadas a causa de que el presupuesto de la Universidad de El Salvador no se está cubriendo de manera completa. Eso es algo que está afectando a la universidad gravemente. Eso podríamos decir. Bueno, profesor, disculpan, si yo le pidiese que nos hiciera el favor de darnos como un contexto de cómo está la situación en general de la Universidad de El Salvador, porque este señor cuando llegó, ¿verdad? Ofreció, como decimos, disculpe, voy a usar la palabra el oro y el moro, pues en buen salvadoreño, y dijo de que iba a abrir 4 sedes, etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Y muchos, algunos estudiantes, para decir algo, hasta le aplaudieron, ¿ve? Y nos llama la atención que le aplaudieron a una persona que tuvo todas las oportunidades para sacar no una, sino todas las carreras desde la óptica económica, pues, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué ha cumplido desde su óptica y qué no ha cumplido? Y hoy con los Juegos Centroamericanos, porque entiendo que muchas de las clases han sido en línea casi desde el 2020, ¿nos puede hablar un poco para que entendamos, sobre todo los que vivimos fuera, que contextualicemos la situación, cómo está en este momento? De acuerdo. Vamos a mencionar que de las promesas que realizó el actual presidente cuando visitó la UES, levantó mucho entusiasmo, no en la comunidad universitaria en general, pero sí en un grupo de los estudiantes organizados, especialmente alrededor de lo que más adelante fue el movimiento Nueva Universidad, de Nuevas Ideas. Levantó entusiasmo y le acompañaron y le victoriaron, pero hay que decirlo que ahí se mira una plaza llena, pero es el Paraninfo frente a la Escuela de Artes, la antigua biblioteca, que es una plaza relativamente pequeña. Entonces esa plaza relativamente pequeña, pues sí, se colmó, hubo entusiasmo, etcétera. Hubo alrededor de 15 promesas de que se le iba a aumentar el presupuesto a la Universidad de El Salvador, que iba a ser la universidad mejor financiada de Centroamérica, inclusive mejor financiada que universidades de Costa Rica, que son las que tienen mejor financiamiento en Centroamérica. Esa promesa fue una promesa vana, más bien se le ha recortado el presupuesto a la Universidad de El Salvador. Luego de que se iba a actualizar la biblioteca, otra promesa vana, no se ha realizado ninguna mejora en las bibliotecas, no se ha apoyado ninguna mejora en las bibliotecas, que se iba a mejorar las aulas, que se iba a arreglar los edificios, o sea que se iban a abrir 4 sedes en el interior del país,
O sea, todas esas promesas quedaron en el vacío y en el incumplimiento. Hasta el momento, la presidencia de la República, que hizo una cantidad de promesas durante la campaña, no ha cumplido ninguna, pero no solamente no ha cumplido ninguna, sino que además ha afectado a la Universidad de El Salvador de una forma extrema. La primera gran afectación es que con la pandemia aquí se mantuvo cerrada la universidad prácticamente un año a causa de la pandemia. En otros países, el manejo que se le dio a la pandemia fue diferente, se tomaron medidas sanitarias y las personas tenían la posibilidad de asistir al menos parcialmente a la universidad. Esto fue algo que aquí en la Universidad de El Salvador fue inhibido, reprimido. O sea, los y las estudiantes de la Universidad de El Salvador durante el primer año que se catalogó como año de la pandemia no recibieron clases. Luego vino la idea de que se iba a prestar el campus de la Universidad de El Salvador de la sede central para la realización de unos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, y se formó un comité que se llama COSAN, Comité Organizador de los Juegos Deportivos de San Salvador. Se hizo un convenio de que se iba a remodelar la Universidad de El Salvador y luego se le iban a devolver las instalaciones. Realmente hablando, sí se han construido al menos 4 edificios nuevos. Se han construido una serie de cabañas de lámina, con techo de lámina, relativamente grandes, pero que vienen siendo cabañas, no edificios. Y hasta ahí, digamos, 4 edificios nuevos de construcción rápida que no necesariamente son tan buenos para aulas, pero bueno, hay 4 edificios nuevos. Y luego pues se utilizaron al menos alrededor de 10 edificios de la universidad, 4 de ellos para alojar atletas, los de las antiguas residencias que son de humanidades, los edificios de letras, periodismo y de idioma, filosofía. Esos 2 edificios los ocuparon para dar alojamiento a los atletas. En ciencias naturales también se utilizaron al menos 3 edificios, ¿no? Jóvenes talentos, matemáticas y también física, ¿no? 3 edificios fueron utilizados para albergar atletas. El 30 de septiembre tenían que haber entregado esos edificios adecuados para el uso de retorno de clases presencial y no lo han hecho. Han incumplido la entrega de los edificios. Y no solamente han incumplido la entrega de los edificios, sino que otros edificios de la Universidad de El Salvador están siendo afectados porque han dejado colchones, han dejado camas, han dejado cerrados. Supuestamente hay una promesa de que van a remodelar esos edificios, pero no está trabajando ningún equipo del MOP, ninguna empresa constructora, remodeladora está trabajando. Y ahora el rector actual, Roger Arias, le ha concedido al MOP que va a entregar las instalaciones remodeladas de la Universidad de El Salvador hasta el mes de diciembre de 2023. Nosotros estamos plenamente en desacuerdo. Inclusive una asamblea de trabajadores y docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades tomaron acuerdo de reclamarle a las autoridades, especialmente a la AU, pero también al rector y a vicerrectores, que gestionaran una entrega paulatina y programada de los edificios para retornar a condición presencial. Nosotros tenemos 4 años de estar en línea sin ninguna justificación. Todas las universidades del país ya regresaron a trabajo presencial o a trabajo combinado, parte presencial, parte con atención virtual en línea. Es lo que nosotros podemos y debemos hacer, pero hay una connivencia y una complacencia de las actuales autoridades que no le reclaman al MOP una entrega programada
de los edificios. Eso es algo que nosotros como Universidad de El Salvador llamamos a la comunidad internacional, llamamos a las personas que están en el exterior que escriban cartas a las autoridades de UES Oficial, @UES Oficial, pidiéndole que gestionen oportunamente para que las clases presenciales sean restauradas, para que el MOP retorne los edificios a corto plazo, que empiecen en la devolución de los edificios. Esos son dos aspectos que nosotros reclamamos al actual gobierno. Hay tres aspectos más que nosotros quisiéramos exponer que están afectando a la Universidad de El Salvador. Bueno, hay una cuestión quizás un poquito que a nosotros nos ha llamado la atención, ¿no? Parece de que podemos decir que no es una intervención lo que existe en estos momentos, se le puede llamar así lo que existe en la universidad, ¿verdad? Ya que vemos de que el gobierno prácticamente tomó la universidad para lo que eran los Juegos Olímpicos, no ha regresado una parte, digamos, pero hay una preocupación y es con la proyección que ellos tienen de formar un ministerio, con un ministerio de educación superior, la promulgación de una ley de educación superior orgánica que anularía por completo las capacidades y el desempeño de la universidad. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. No sé si usted, ¿cómo lo ven ustedes o especialmente usted, compañero? Exactamente. El año pasado circuló una propuesta de cambio de la ley orgánica que depositaba la elección del rector prácticamente en el ministro de Educación, algo que fue rechazado ampliamente por la Asamblea General Universitaria anterior y algo que fue repudiado por toda la comunidad universitaria, salvo una o dos personas de Nuevas Ideas que aquí pues no tienen mucho respaldo, ¿no? Porque aquí hubo un candidato a rector que se lanzó como Nuevas Ideas, pero no logró obtener mayoría en ningún sector, en ninguna facultad. O sea, fue amplia y profundamente derrotada la propuesta de Nuevas Ideas para rectoría en esta universidad. De la misma manera, hay un repudio y hay un rechazo a los modelos de intervención que el actual gobierno de Nuevas Ideas procura contra la Universidad de El Salvador. Nosotros tenemos algunas informaciones de que están preparando una carpeta para plantear un ministerio de educación superior que lleva 3 propósitos hasta donde nosotros hemos logrado comprender. El primero es desmantelar la Universidad de El Salvador. Hay la parte que construyeron las cabañas y los 4 edificios la quieren dejar al INDES junto con el complejo deportivo, que eso pase a ser propiedad del INDES. Parece que quieren desarticular la Universidad de El Salvador, dejando una universidad pública aparte en Santana, otra universidad pública en San Miguel. La Paracentral, estaban haciendo gestiones para que la mitad de la Paracentral la tuviera el Banco Central de Reserva. Entonces, prácticamente hay una maniobra para desmantelar la Universidad de El Salvador a partir de este ministerio. La otra cosa que busca esta ley de creación de un ministerio de educación superior y una nueva ley orgánica de educación superior es también callar las voces de aquellas universidades que están haciendo análisis críticos sobre el desempeño del actual gobierno. Por ejemplo, la Universidad Centroamericana, que se ha destacado con sus noticieros y con reportajes y con otras actividades y planteamientos, se ha manifestado, digamos, crítico, por ejemplo, del ambiente, crítico de la gestión de la agricultura, también un poco algunas instancias de la Universidad Francisco Gavidia han tenido un perfil crítico
esta ley, este Ministerio de Educación Superior y la nueva ley de educación superior que supuestamente se formularía va orientada a neutralizar a las universidades que generan reflexión crítica. Y la otra cosa que nosotros podríamos entender que estas leyes van a procurar es que las universidades compartan parte de sus ingresos con el gobierno central, que es una modalidad que ellos en todas las leyes que reforman procuran incluir. Entonces, sí tenemos efectivamente una posibilidad, se está anticipando, existe esta, digamos, esta sospecha, anticipación que es necesario trabajarla, puesto que ya han demostrado en el pasado que hacen este tipo de proyecciones, que efectivamente están reeditando la manera en cómo pueden terminar de intervenir contra la Universidad de El Salvador y desmantelarla prácticamente. Eso es algo que efectivamente nosotros como Movimiento Universitario Pensamiento Crítico y otras instancias como la Red Interfacultades, inclusive la Asamblea de Trabajadores y Docentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades, estamos completamente en contra y se rechaza y lo vamos a confrontar. Gracias, compañero. Marvin, ¿tenés alguna pregunta Marvin? Bueno, si no, vamos a dejarnos un momento el tema porque yo quisiera hacer algo especial que pasó. Quisiera que nos explicara algo que ha pasado hace poco, y es con respecto que a mediados de septiembre la Universidad Nacional inició un proceso de elecciones para las autoridades centrales, autoridades de cada facultad y representantes ante el Consejo Superior Universitario, y el órgano de dicho proceso es la Asamblea General Universitaria, la AU sería la encargada, pero hubo una plataforma de docente y estudiantil, Visión Académica, se llama, denunció que hubieron irregularidades en el proceso Yo no sé si nos pudiera explicar un momentito y después retomamos ahí donde hemos dejado la pregunta anterior, compañero. Muy bien, de acuerdo. Exactamente eso es lo que por el momento causa más preocupación en la Universidad de El Salvador, el resultado del proceso electoral. El proceso electoral ha sido un proceso desde su origen cuestionable, porque al tener a la gran cantidad de estudiantes en línea, no se pudo organizar como manda la ley el proceso electoral. No se eligieron adecuadamente representantes de curso. Los representantes de curso, de ellos se elige un comité electoral y el comité electoral es el que hace las inscripciones de las personas que están interesadas en postularse a las distintas instancias de gobierno de la UES, que son fundamentalmente juntas directivas de facultad, Consejo Superior Universitario y Asamblea General Universitaria. Allá hay participación estudiantil, participación docente y participación de profesionales agremiados que han sido graduados en la UES. Pues el hecho de mantener la UES en línea dio paso a que algunas organizaciones se autodefinieran como comité electoral. Entonces allí ya existió una primera distorsión de los procesos. Estas comisiones electorales elegidas de manera irregular, en algunas facultades negaron la inscripción de candidatos. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias y Humanidades, la planilla estudiantil que confronta a la red de estudiantes que están en tráfico de influencias y en corrupción, esta red de tráfico de influencias que controlaba este comité electoral irregularmente formado, denegó la inscripción de otros contendientes.
O sea, no permitieron que otras planillas concursaran. Hubo planilla única, hubo fraude por denegación de inscripción. Algo parecido ocurrió en la Facultad de Ingeniería, solo que en el sector docente. No permitieron que un candidato docente que tenía la proyección de participar contendiendo por el decanato, no permitieron que este docente se inscribieran, de tal manera que fueron a elección con un candidato único. Entonces, ese candidato único, por medio de fraude, ganó en el sector estudiantil, con esta amañado que hemos dicho, ¿verdad? El control de comité electoral y la denegación de inscripción de otras fuerzas, ganó en el sector profesional de agremiados, pero en la asamblea docente electoral no pasó, o sea, quedó desierta porque en protesta frente a que solo hubo un candidato, no lograron elección. En este caso, inclusive, no logró elección ni siquiera ninguna candidatura a rectoría. O sea, ahí la asamblea docente dejó desierta la elección. Entonces, allí revela una irregularidad. Y también en San Vicente, en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, han habido grandes anomalías. Ahí, aunque se logró inscribir a una fuerza estudiantil que confrontó a la fuerza estudiantil que representa la red de tráfico de influencia, que es la organización BREA, sí logró confrontarla, pero hubo otro tipo de fraude, que es que algunos docentes, y tenemos grabaciones y hemos presentado esa demanda a la AGU, hay grabaciones en las cuales los docentes están ofreciéndole a estudiantes que les van a poner de 1 a 3 puntos en la nota final a cambio de los votos. Inclusive les dan instrucciones de que deben poner una seña en un lugar determinado del voto, tomarle una foto y enviarla para que sea efectivo la venta de ese voto. Hay estudiantes que estuvieron en desacuerdo con esa propuesta, grabaron un estudiante no lo dijo, ¿verdad? Pero estaban de acuerdo, lo grabó. Otros estudiantes se declararon en desacuerdo y sin embargo este docente siguió procediendo. Eso fue una práctica generalizada en esta facción. De tal manera que eso invalida ese proceso electoral por realización de estas prácticas de corrupción y de venta de votos. Entonces, tenemos 3 facultades al menos en las cuales el proceso ha sido profundamente irregular. En este momento, la Facultad Multidisciplinaria Paracentral está tomada por esta organización estudiantil que practica el tráfico de influencias, la corrupción, la demanda que ellos tienen, por lo cual han cerrado la facultad, no permiten que se den clases, no permitieron que se hiciera el examen de nuevo ingreso diferido. La demanda que ellos tienen es que no se abra la carrera de psicología. Entonces tenemos la paradoja de un movimiento estudiantil que hace una toma de una facultad exigiendo que no se abra una carrera, que no se aumente la oferta estudiantil, y lo hacen bajo la previsión de que aumentar una carrera sería favorecer el crecimiento estudiantil, donde esta organización no tiene mucha aceptación, en particular en el Departamento de Educación y Ciencias Sociales, a donde se abriría esta carrera de psicología. Entonces, hay un motivo profundamente egoísta y para nada académico para cerrar la facultad, para exigir que no se abra la carrera de psicología. Hasta ese nivel hemos llegado en la Universidad de El Salvador con la alteración de las elecciones. Nosotros lamentamos que la manipulación y el fraude en los procesos electorales de la universidad esté afectando el funcionamiento. Aquí en Humanidades tenemos algo similar. El candidato que fue favorecido en la AGU con más votos es un candidato que llega a la AGU mediante un fraude electoral
por denegación de inscripción, tanto en el sector profesional agremiado, no docente, como en el sector estudiantil. Entonces, allí no permitieron la inscripción de otras planillas, no permitieron la inscripción de otras organizaciones de profesionales. Y por supuesto, en esas condiciones resultó electo el candidato que la AU favoreció, pero hay recursos de nulidad interpuestos frente a estos fraudes. Entonces, sí estamos viviendo en la Universidad de El Salvador una coyuntura difícil en esta transición de una gestión a la otra. Hay toma de edificios por parte de organizaciones estudiantiles exigiendo que le van a abrir expediente a profesores que promovieron la apertura de la carrera de psicología, tienen cerrada la facultad por, digamos, en contra de que se abra la carrera de psicología. Acá en Humanidades vamos a tener una junta directiva completamente fraudulenta, ¿verdad? Que llega a tomar posesión a partir de procesos electorales fraudulentos. Entonces, eso lo vemos con grave preocupación porque estas organizaciones estudiantiles no se han pronunciado de ninguna manera por la devolución del campus, que lo tiene retenido el gobierno, el MOP especialmente, no se han pronunciado por la afectación al presupuesto, que significa que no nos den completamente lo que ya está asignado, no se han pronunciado estas organizaciones, ni tampoco están pronunciándose por un retorno a clases presenciales, porque el hecho de que la comunidad estudiantil esté ausente le favorece sus prácticas de tráfico de influencias y, francamente hablando, de corrupción. Antes de darle la palabra al compañero Marvin, yo quisiera hacerle una pregunta también. ¿Cómo se ve la efervescencia o ese auge de la juventud, digamos, en tratar bueno, de pedir lo que en realidad a ellos les corresponde, pues como es la cuestión del presupuesto, salir a la calle, decir que no estamos de acuerdo en eso? Yo me acuerdo ahí, sé que las condiciones son muy diferentes, pero yo me acuerdo en años pasados, en el 80, por ejemplo, que había organizaciones estudiantiles que constantemente estaban tratando de decir, bueno, necesitamos, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, y entonces se iban para la rectoría, hablaban con la AU también, pues, y entonces y se ponían de acuerdo y al gobierno también se le exigía. Ahora parece que como que hay una cierta pasividad y bueno, pero yo creo que también los estudiantes cuando ven pues de que no pueden cumplir con los requisitos que se piden o por la situación económica, ellos no le exigen al gobierno. No sé si se está viendo eso, ese auge, ese aumento pues de la población estudiantil. La población estudiantil que ha querido ingresar a la UE ha disminuido por el simple hecho de que este año han salido menos bachilleres, menos estudiantes como bachilleres. Sin embargo, debo decir que hubo presencia estudiantil, especialmente de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral, en el momento en que se estaban eligiendo decanatos, en esas elecciones relámpago que hicieron, hubo presencia estudiantil y los y las estudiantes tuvieron, ¿cómo se llama? Ahí tienen el audio. Hola. Sí, bueno, yo creí, tenía, es decir, hubo estudiantes que llegaron a la AU y plantearon que no es posible que la Universidad de El Salvador se convierta en una escuela de corrupción. Hubo estudiantes que rechazaron a los profesores que les ofrecieron calificación, nota por votos. Hubo estudiantes que rechazaron, así como estos estudiantes rechazaron a los profesores que están en esta red de corrupción, que le ofrecieron
notas a los estudiantes a cambio de votos. Estos estudiantes llegaron a la AGU el día de la elección y le reclamaron a la AGU que no es posible que una universidad esté formando a los profesionales en corrupción. Entonces hubo estudiantes que efectivamente reclamaron eso, reclamaron que se debía elegir a los candidatos idóneos. Lamentablemente, hoy por hoy, en este caso, la red de corrupción prevaleció y fueron elegidos candidatos que están comprometidos con esta red de corrupción en la universidad. No obstante, hay protestas. Bueno, la toma de la paracentral la ha hecho el grupo estudiantil que promueve la corrupción. Este es un grupo estudiantil que acompañaba la entrega de la mitad del campus de la paracentral al Banco Central de Reserva. Se ha visto que algunos de estos estudiantes ya egresados de este grupo estudiantil que se llama Brea, el nombre que se usa es Brea. Algunos de estos egresados son ya contratados por el BCR para hacer este censo catastral que lo que busca es aumentarle impuestos a las empresas informales. Entonces, nosotros tenemos que hay una red de corrupción de la Universidad de El Salvador que está favoreciendo la intervención y la apropiación por entidades del gobierno del campus de la universidad, porque en este caso en San Vicente se quería que prácticamente la Facultad Multidisciplinaria Paracentral entregara la mitad del campus al BCR para que ahí se movieran las oficinas del censo catastral que quieren hacer. Al final se le concedió un aula, pero los que están en esto son estas organizaciones estudiantiles que, como digo, están muy comprometidos con esta red de corrupción. Hoy por hoy nosotros tenemos una universidad en la cual la correlación de la resistencia es menor. Nosotros muy seguramente vamos a ser desplazados de algunas posiciones, pero nuestra voluntad es mantenernos en la Universidad de El Salvador desde la red interfacultades, desde el movimiento universitario, pensamiento crítico, seguir en una posición de resistencia, continuar en una posición de denuncia, continuar en una posición de realizar acciones de contención, de una parte a la intervención del gobierno contra la universidad y de otra parte a la contención del empoderamiento de estas redes de corrupción. Gracias. Marvin, ¿tenés alguna? Sí, profesor, evidentemente la situación es crítica, pues se ha perdido ese espíritu era la conciencia crítica de la sociedad salvadoreña. La universidad en parte se ha perdido, pero sabemos de que ustedes que están allá y nosotros los que egresamos vamos a dar la batalla para que eso no se pierda, pues, ¿verdad? Pero también nos interesa ¿verdad? Si usted no tiene nada que agregar, algo más, sé que el tema es amplio y habrán otras oportunidades al otro tema también, que es la reorganización del enriquecimiento y la gobernanza, pues que aunque no se ve que tiene relación, pero por supuesto que tiene relación con todo esto que está pasando en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? En el Foro Económico Mundial, pues se creó entre comillas el reseteo, y el presidente Bukele fue de los primeros casi que se apuntó desde la óptica de implementación de una de las monedas virtuales que está en ese foro, pero también de desalojar a los pequeños, medianos comerciantes, a los vendedores informales, y hay como un auge de lo que se considera el hipercapitalismo, pues que es de nuevo un abandono a la agricultura, a la ganadería, desde nuestra óptica, que no creo que sea por ingenuidad, pienso que es a propósito, y fomentar la importación de alimentos y
favoreciendo precisamente a grupos empresariales ligados a él. No sé cómo lo ve usted este tema que es tan amplio, profesor. Correcto. Hay que dar en cuenta que la pandemia del 2020, que comenzó el 2019, a finales del 2019, coincidió con el impacto de tecnologías de punta, como por ejemplo la inteligencia artificial aplicada a la gestión de la economía, la inteligencia artificial aplicada a la gestión de la política, así como también el Internet de las cosas, que permite que procesos de producción se coordinen a nivel de planeta. Digamos, se puede estar produciendo un producto en Indochina y simultáneamente producirse en la frontera entre México y Estados Unidos, componentes que más adelante se van a juntar y se van a ensamblar en otro lado, y todo ello coordinado, como dicen, por el Internet de las cosas. Este tipo de procesos, con la pandemia, por eso el Foro Económico Mundial, que es una de las instancias que tiene incidencia en los procesos económicos globales de las transnacionales. Ese foro está conformado por al menos 5,000 empresas transnacionales que facturan, por al menos 100 empresas transnacionales que facturan más de 5,000 millones de dólares anuales. O sea, es un foro, realmente tiene cierto peso en el diseño de las operaciones globales de las transnacionales. Y este foro, pues en ese sentido, eran conscientes de que el utilizar estas nuevas tecnologías, la pandemia abrió una oportunidad. Por eso no es casualidad que empresas que fundamentalmente tienen su actividad en el ciberespacio, como Amazon y como otras empresas, ganaran ganancias extraordinarias. Entonces, eso tuvo impacto acá también en el país. En el país aquí prácticamente se paró la economía y de forma injustificada. No era la única manera de manejar la pandemia, pero fue la manera que se decidió aquí en El Salvador manejar la pandemia. Aquí prácticamente se prohibió la venta del sector informal de manera completa. No se permitía que la gente vendiera en las calles. De casualidad, quizás alguna que otra pupusería lograba abrir, ¿verdad? Pero solamente vender, que la gente llegara a comprar o ellos mandara a dejar las cosas. Mucha gente que andaba por la calle realizando actividades informales fue capturada y llevada a los centros de contención. Entonces, la economía fue profundamente afectada. Y se favorecieron aquellas empresas que tenían la capacidad de distribución de alimentos de forma de llevarlos, entregarlos, digamos, a distancia, o aquellas empresas que también podían hacer las ventas por internet y las entregas por pedido a internet. Entonces, eso es una de las cosas que se empezó a favorecer, inclusive aquí en el país, con el manejo de la pandemia. Pero una vez que la pandemia ha utilizado, el grupo empresarial en torno al clan presidencial ha dispuesto de una serie de mecanismos para ir acrecentando su poder y su posicionamiento dentro del bloque empresarial hegemónico. El primer mecanismo que utiliza es el saqueo y el desmantelamiento del Estado. Aquí tenemos una cantidad de cuentas del Estado que han sido declaradas en reserva por 7 años. Han habido una gran cantidad de compras con evidencia de muchas irregularidades, pero cuando eso ocurre, lo que sucede es que se declara en reserva. Entonces, nosotros tenemos un profundo saqueo del Estado. El caso más reciente de una institución que se desmantela es el INSAFORP, una institución que, aunque bajo los auspicios de la empresa privada, funcionaba con mucha eficiencia
inclusive lograba canalizar primeros empleos de jóvenes que hacían ahí cursos rápidos de entrenamiento, de operario, de técnicos, de tecnología, ¿verdad? Básicas, lograban primeros empleos a partir del entrenamiento en INSAFORP, o bien se entrenaba a personas que ya estaban empleadas. El INSAFORP funcionaba razonablemente bien, con una eficiencia destacada en el contexto de El Salvador. Sin embargo, el INSAFORP fue prácticamente desmantelado porque lo que se buscó es apoderarse de los fondos. Cada empresa tiene la obligación aquí en El Salvador de aportar un pequeño porcentaje al fondo del INSAFORP, y el INSAFORP manejaba esos recursos para dar capacitaciones, la gran mayoría de esas capacitaciones a petición de la empresa privada, de organizaciones de la empresa privada. Entonces todo ello funcionaba de manera muy eficiente. Pero el Estado, pues prácticamente sin ninguna justificación, ha desmantelado el INSAFORP, ha tomado la mayoría de esos fondos y le ha dejado una cantidad pírrica a lo que todavía se llama INSAFORP, que más adelante se va a reunificar en un instituto de integración, para el cual buscaron una fundación, Fútbol Forever, que tiene un planteamiento de integración que realmente, hablando, no ha trabajado masivamente, ha atendido alrededor a lo sumo de unas 6,000 personas, ¿no? 600 personas creo que son las que tenían una beca. Entonces no es una organización que realmente esté en capacidad de llevar una estrategia de integración a nivel de país, pero en ese momento la publicidad lo presentó como una experiencia extraordinaria que iba a venir a integrar a todas las personas jóvenes que llegan a edad de trabajar, no tienen posibilidades de estudiar, buscan un empleo, pero no lo encuentran. Entonces, lo que ha sido es un desmantelamiento y un saqueo del INSAFORP. Eso mismo están proyectando con, eventualmente, de acuerdo a los datos que tenemos, a la evidencia que tenemos, eso mismo están orientándose a realizar con la Universidad de El Salvador. La otra manera en que han afectado a la economía popular es, por ejemplo, con el desplazamiento de todo lo que es el comercio informal del centro de El Salvador, el desplazamiento del comercio informal en la zona del puerto, ahí donde dice Surf City, se ha privilegiado restaurantes de capas medias, de gente con mayores capacidades de inversión, y todo lo que es el sector popular ha sido prácticamente desalojado, han tenido que buscar nuevas estrategias de sobrevivencia que tienen menor capacidad de lograr generar ingresos suficientes para la familia. Entonces, hay un despojo también, están orientándose a despojar de tierra. Tenemos al menos 20 casos, algunos de cooperativas de la reforma agraria, otros de comunidades de repoblación que con los programas de transferencia de tierra adquirieron legalmente sus tierras. Hay alcaldes y jueces de paz que se están prestando a elaborar de una manera fraudulenta títulos supletorios. Otros jueces agarran esos títulos supletorios y sobre base de esos títulos supletorios abren un proceso para forzar al desalojo de las tierras legítimamente adquiridas por las clases populares campesinas. Eso está afectando a cooperativas de la reforma agraria, a comunidades de repoblación y también a comunidades que no son de estos sectores, sino que son comunidades que tradicionalmente han vivido, como por ejemplo la comunidad de la isla de Tasajera, o otras comunidades que no han sido beneficiadas correctamente por la reforma agraria, como la comunidad Bendición de Jacob del municipio de Sonsonate, que tenía una orden de desalojo, y la Mesa contra el Desalojo de Tierras logró contener ese desalojo. Entonces, vivimos un proceso en el cual se está desarticulando la capacidad de los sectores populares informales para garantizar su reproducción y su subsistencia. Ese es otro aspecto en esta reorganización del enriquecimiento.
porque han generado una ley que si uno tiene un predio urbano que no está siendo utilizado y que prueben ellos que tiene más de 10 años de que no está utilizado, no hay construcción, potencialmente esta ley otorga el derecho al Estado de decir, bueno, va a utilizarse para ser productivo, lo vamos a expropiar y pues podemos venderlo para otra persona que sí va a invertir. Tanto eso aplicaría a predios urbanos como a predios rurales. Otro aspecto que están acá inhibiendo es, por ejemplo, los talleres de mecánica. Visitan los talleres de mecánica, miran si tienen todos los permisos de las alcaldías, cosa que muchas veces los talleres de mecánica funcionan de manera informal en un predio que no está construido, la gente pone su taller, atiende los carros, es una economía informal. Entonces están cerrando talleres de mecánica. El objetivo es que aquellos talleres de mecánica formalizados sí paguen impuestos, ¿verdad? Y estos talleres, como no pagan impuestos, cerrarlos, pero en ese sentido están también cerrando fuentes de trabajo que han sido por décadas el ingreso de familias. El otro aspecto en el cual la reorganización del enriquecimiento está teniendo un impacto acá es en la rearticulación de las economías de delincuencia del corredor Colombia-Estados Unidos. Es decir, la dinámica aquí del tráfico de drogas parece estar cambiando. Lo que decíamos en una ocasión anterior, que todo este movimiento de régimen de excepción y control y negociación sobre las pandillas parece que está transformando a las pandillas en una organización de cartel que hace un manejo ya monopólico de este tipo de negocio fraudulento, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la distribución de droga al menudeo. La diferencia es que ya no entrarían en competencias territoriales, sino que se manejaría como cartel, es decir, como monopolio. Hacia eso, las evidencias indican que nos estamos moviendo y eso forma parte de la reorganización del enriquecimiento en el plano local. Todo esto de una u otra manera conducido por estos grupos empresariales en torno al clan presidencial. ¿Hay algo? Correcto. Sí. Perdón, sí, eso realmente una de las cosas que nos llama la atención. Por ejemplo, estamos hablando de cifras de la DEA, que en El Salvador, por un lado, la DEA está diciendo hoy hay más tráfico en Centroamérica en general, pero en El Salvador específicamente está transitando más droga de Colombia, como usted lo decía, pero en los gobiernos anteriores, digamos, hablemos de los últimos 2 gobiernos, el promedio de requisa era entre 7 y 15 toneladas por año, y este gobierno, el promedio está de 4 toneladas. En otras palabras, lo que dice ese informe, está pasando más droga y se está decomisando menos. Lo digo lo más sintetizado posible. Eso nos llama la atención. Y la otra es, pareciera que hay una política de destruir toda la economía informal, esa economía del vendedor de la calle, que si usted quiere hay que ordenarlo, pero hay que ofrecerle una alternativa, porque al fin y al cabo, ¿cuáles son las inversiones o las fuentes de trabajo cuando uno ve los números? Hemos escuchado aquí economistas como César Villalona. El Salvador es el que menos está trayendo inversión de todo Centroamérica. O por ejemplo, no hay una política de autosuficiencia en la agricultura, y países como Taiwán, que es el mayor fabricante de microchip, tiene por ley garantizar su soberanía alimentaria, y ya ve que ahora, bueno, usted que lo está viviendo allá, cómo nos ha golpeado esta situación de Guatemala, nos ha golpeado a nosotros en el sentido de que medio se ha paralizado unos días el ingreso de la verdura y la fruta, y se han disparado los precios. ¿Cómo ves toda esa situación? ¿Hacia dónde nos lleva este gobierno? ¿Cuál es su política en general, su política económica y social? No sé, Daniel, ¿quiere agregar algo? No, simplemente agradecerle a los compañeros que están conectando y que están enviando los saludos.
al compañero que está por acá, al compañero Rafael. Así que no, yo pienso que está bien por ahí la pregunta que hiciste, Marvin. Muy bien. Hay una reorganización del enriquecimiento que está desfavoreciendo a los sectores populares. Los sectores populares están cada vez más empobrecidos, tanto por el aumento del costo de la vida, como por la degradación de las fuentes de ingresos. El sector informal, masivamente, a partir de estos desplazamientos y desalojos del centro de San Salvador, de la zona de la costa y de otros espacios, así como, por ejemplo, el acoso que hay contra talleres mecánicos, está pasando a una menor captación de ingresos. Entonces, los sectores populares están siendo lastimados por una parte por la disminución de ingresos y por otra parte por el aumento en el costo de la vida. Entonces, la pobreza aquí está golpeando a la población de una manera cada vez más fuerte. El área rural es otro caso especial, ¿no? Aquí cada vez cuesta más sembrar. Primero, si el campesino no tiene tierra, tener dinero para alquilar la tierra ya es muy difícil. Segundo, si tiene dinero para alquilar la tierra, tener dinero para adquirir los insumos de alquilar la tierra, los paquetes agrícolas no se distribuyen de manera eficiente ni eficaz, ni es una alternativa para una agricultura sostenible, de tal manera, y si a eso sumamos las condiciones del cambio climático que agravan las posibilidades de una agricultura productiva, nosotros tenemos que los sectores populares, rurales, también están siendo profundamente afectados. Si a ellos sumamos que aquellos sectores que durante estos 30 años han tenido estabilidad en la tenencia de la tierra, como las cooperativas de la reforma agraria, las comunidades de repoblación y otras comunidades que han habitado la tierra, a veces sin mayores respaldos jurídicos, pero que sí pueblan esa tierra desde hace más de 30 años, a veces desde hace más de una generación, pero todos ellos tienen estas amenazas de expropiación y desalojo. Sumado a todo esto, nosotros tenemos que las condiciones de los sectores populares se están deteriorando. Tenemos una economía salvadoreña en la cual el crecimiento económico sigue estancado, no llega ni al 2%, pero tenemos paradójicamente que hay sectores del bloque empresarial y este sector que busca posicionarse en el bloque empresarial hegemónico, ese sí se está enriqueciendo. Entonces tenemos condiciones peores que anteriores a los acuerdos de paz, porque según los acuerdos de paz, la guerra sucedió por el cierre de espacios políticos, por una parte, y por la inadecuada o injusta distribución de la riqueza, o por decirlo de otra manera, porque no todos los sectores de la población se veían beneficiados por el crecimiento de la economía. Ahora, no tenemos crecimiento de la economía, pero sí tenemos enriquecimiento acelerado y desmedido de un sector empresarial. Y tenemos un amplio y cada vez más extendido y profundo empobrecimiento de las capas populares. En otras palabras, tenemos condiciones económicas potencialmente explosivas y de continuar esto, cada vez estamos en una olla de presión cada vez con más presión. Una de las preguntas, perdón, iba a decir algo más, compañero. No, estoy bien. Ok. Estoy bien. Me hago la pregunta con respecto a lo que se había hablado de la universidad, así como ellos están tratando prácticamente de dividir la universidad con este nuevo proyecto que ellos quieren hacer. ¿Será también de que se están estos capitales, estos grupos de poder, también se quieren repartir la universidad nacional? Pues prácticamente hablando, lo que es el INDES, que está bajo exactamente un hermano que forma parte del clan presidencial, ¿verdad? Persona Yamil, ¿verdad? Que por cierto tiene muchos nexos con Colombia. Aquí
La distribución de los alimentos a los atletas no se hizo con una empresa de El Salvador, sino se hizo con una empresa colombiana, todo lo cual es muy significativo. Nosotros podemos decir entonces que sí, que efectivamente la Universidad de El Salvador está en la agenda del gobierno, con esto del Ministerio de Educación Superior. Este desmantelamiento de la UES, pues ya prácticamente ellos hablan de manera descarada de que se van a apropiar de la parte del complejo deportivo y las nuevas edificaciones construidas, y pues muy probablemente estarán pensando, bueno, ya se apropiaron del lote central de la antigua sede de la universidad, la alcaldía de San Salvador se apropió, ¿verdad?, del antiguo parqueo universitario. Entonces, no cabe duda que ellos están proyectando apoderarse del campus central, probablemente para distorsionar su función universitaria, su operación como universidad. Bueno, no sé, Marvin, si tenés alguna otra pregunta o si el compañero Rafael quisiera dar algo más, aportar algo más, porque el tiempo se nos está yendo. Entonces ya casi vamos terminando el programa y creo que si hay alguna pregunta extra, Marvin, es el momento de hacerla. No, yo más que preguntar por todo lo que nos ha hecho el favor de darnos a conocer el profesor Narváez, lo que veo, pues, es el surgimiento, pues, ¿verdad?, de un nuevo grupo oligárquico que está utilizando al Estado, el presupuesto del Estado, que ha aumentado como en 2,000 y pico de millones, ahorita anda por los 9,000 millones, y surgen empresas, pues, que sin ninguna experiencia, o como decía el profesor, que vienen de otros países expresamente, que están relacionados, por ejemplo, porque esa empresa colombiana está relacionada con esta señora Hanna, que es pareja también sentimental de este señor Yamil, y que por supuesto están vinculados pues a toda esa mafia de Juan Guaidó de Venezuela, etcétera. O sea, hay una ramificación, pues, ¿verdad?, de un grupo que se están enriqueciendo ilícita y utilizando el Estado, pues, como y recetándose. No hay licitaciones, que no se están haciendo, no se están dando a conocer la información. Eso es realmente estamos ante una situación de quizás que pocas veces se había visto en El Salvador una cosa tan descarada de un grupo de mafiosos saqueadores. Eso lo estoy diciendo yo a título personal. No sé, profesor, si quisiera agregar algo más, pues, y decirle, pues, quedamos cortos, ahora no nos alcanzó el tiempo, lamentablemente estamos finalizando el tiempo, pero quisiéramos escuchar sus por favor, profesor. Sí, se queda en el tintero las nuevas prácticas de gobernanza, de gobierno, en las cuales se está invirtiendo muchísimo dinero de la ciudadanía, o sea, dinero del Estado, para pagar inteligencia artificial de tal manera que se distribuya desinformación por las redes sociales. Aquí hay un levantamiento del perfil psicológico prácticamente de cada ciudadano y una distribución de desinformación de acuerdo al perfil de cada quien, ¿verdad?, para mantener a la población de una forma desinformada. Pero hay otras cosas. También se está invirtiendo en lo que una gente llama gobierno digital. Por ejemplo, toda esta idea de hacer un catastro de predios urbanos y negocios urbanos es para lo que ellos llaman modernización tributaria, pero que no es nada más ni nada menos que la carga tributaria vaya sobre las pequeñas y medianas empresas, inclusive por el sector informal, tratar en el sentido de formalizarlo, de que pague impuestos. Y si no puede pagar impuestos, no les importa que esa estrategia de
generación de ingresos desaparezca. Entonces, tenemos algunos videos muy ilustrativos de empresas como así llamada Reputación Digital o la empresa Búho, que quizás en otra ocasión pudiéramos compartir para que se tenga una idea de cómo funciona esto de la inteligencia artificial aplicada a la gobernanza, al gobierno, a la desinformación, porque no es posible explicar en muchas ocasiones cómo se está montando todo este fraude electoral si no se comprende cómo utilizan una gran cantidad de nuestros recursos, primero en mantener sobornada a las Fuerzas Armadas, algunas fuerzas policiales, y segundo en mantener una burbuja de desinformación a escala de país y también a nivel internacional. Pero quedará para probablemente una próxima encuentro. Debo agradecer como Universidad de El Salvador la oportunidad que hemos tenido de exponer las problemáticas de la Universidad de El Salvador para todas aquellas personas conscientes y preocupadas por la Universidad de El Salvador. Les solicitamos que escriban a UES, @UESoficial, increpando a las autoridades, haciendo un llamado a las autoridades para que le soliciten un plan de entrega al MOP de nuestros edificios y para que reinstauremos las clases presenciales. O sea, necesitamos volver a la presencialidad al más corto plazo posible, necesitamos que se devuelvan nuestros edificios, necesitamos que se le pague de manera completa el presupuesto a la Universidad de El Salvador, instando a todos aquellos oyentes que tengan conciencia y que tengan voluntad y posibilidad de apoyarnos. Me despido de ustedes agradeciendo el espacio. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias también a todos quienes han tenido la oportunidad de escucharnos. Gracias, compañeros. Bueno, el llamado está hecho. Yo pienso de que todo aquel, joven, como padre de familia, que saben de que dentro de poco sus hijos van a ser también o van a formar parte de lo que es el quehacer universitario, que van a querer entrar a la universidad, yo pienso que también es el momento en el que nosotros tenemos que tratar de exigir que se le dé a la universidad lo que le corresponde, lo que tiene que ser. Sabemos que la universidad sirve para formar los futuros, digamos, académicos, los que van a dirigir en un momento determinado el país. Entonces, no coartemos a lo que es a la universidad, pues, de esos recursos con los cuales se necesitan, porque de una forma estamos seguros que el país crece y se encamina a lo que es los nuevos acontecimientos, dependiendo también de la cantidad de jóvenes que se aporta para esto. Así que mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo para todos ustedes, para todas las diferentes partes del mundo, deseando pues de que estén también pendientes de las próximas, de los próximos conversatorios que tendremos la próxima semana. Vamos a irnos despidiendo, no sin antes decirle al compañero Rafael de que desde ya lo comprometemos para dentro de poco que esté con nosotros y terminar este conversatorio que, bueno, quedó una parte que no pudimos entrarle de lleno, pero creo que la próxima vez sí. Así que vamos a poner el video que nos caracteriza para ir terminando por este día lo que es el conversatorio. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las